a este enlace número 10, a este 10º video. Una clase por demás muy interesante y de mucha aplicabilidad futura. Así que les voy a pedir que presten muchísima atención. Le van a sacar mucho provecho a este enlace. Fíjense de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de magnitudes proporcionales. ¿Qué son dos magnitudes proporcionales? Es cuando una magnitud depende de otra, pero no eso es suficiente. Depende la una de la otra, pero en forma proporcional. Significa que mientras una aumenta una cierta cantidad, la otra también aumenta la misma cantidad, en la misma proporción. Pero si lo que ocurre es que disminuye una, la otra también lo hace, en la misma proporción. Por eso es que tenemos dos tipos de magnitudes proporcionales. Unas que son directamente proporcionales y otras que son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Directa e inversamente proporcional. ¿Por qué traemos ese tema a colación cuando estamos con conjuntos numéricos? Muy sencillo. Porque resulta que cuando nosotros tenemos que una magnitud A es proporcional a otra magnitud B, se escribe así. ¿Ok? Y cuando es inversamente proporcional, se escribe así. Y lo interesante de eso es que eso ocurre entre la longitud de la circunferencia C y el radio de esa circunferencia. Existe entonces una relación de proporcionalidad entre la longitud de una circunferencia y su radio. Y ya van a darse cuenta por qué eso tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a visualizar esto de otra manera. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, entonces, estamos diciendo que estamos estableciendo una relación de proporcionalidad entre la longitud de la circunferencia, que es esto, aquí tenemos tres circunferencias, la longitud de la circunferencia con respecto a la longitud del radio. Por eso es que podemos escribir que la longitud de la circunferencia es proporcional al radio. ¿Cómo convertir esto? ¿Cómo convertir una relación de proporcionalidad en una igualdad? Introduciendo una constante, se llama constante de proporcionalidad. Entonces, fíjense, podemos escribir que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Y esta igualdad, seguramente que en geometría la conocen todos ustedes, ¿verdad que sí? Entonces, hemos convertido una relación de proporcionalidad en una igualdad. ¿De qué manera? Introduciendo una constante de proporcionalidad, que es esta que está acá. Ahora bien, ustedes recordarán que el diámetro es la distancia en una circunferencia que pasa de un punto a otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Esta distancia es el diámetro. Esta distancia es el diámetro. Esta distancia es el diámetro. ¿Y el radio qué viene a ser? La mitad de ese diámetro. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, 2 veces R. ¿Qué cosa es? Entonces, si 2 por R es el diámetro, ¿de acuerdo? Quiere decir que la longitud de la circunferencia también es igual a pi por el diámetro. Y si despejamos pi, ¿qué ocurriría? Que pi es igual a la longitud de la circunferencia dividido entre el diámetro. Importante lo que vamos a decir a continuación. Estamos diciendo entonces que
Para cualquier circunferencia, del tamaño que ésta sea, de la longitud que tenga el diámetro, cada vez que yo divida la longitud de la circunferencia entre el diámetro, ¿ok?, nos va a dar pi. Y precisamente estamos cayendo en los conjuntos numéricos, y es cuando nos vamos a dar cuenta que este número que se va a originar ahora tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Esto lo vamos a visualizar haciendo un ejercicio práctico para que ustedes lo vean más claro. A continuación va ese ejercicio práctico. Habiendo tenido claro entonces lo que son magnitudes proporcionales, directa e inversamente proporcionales, lo que queremos en este momento es establecer una relación de proporcionalidad entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entonces tenemos este dilema: ¿cómo medir la longitud de esta circunferencia? Miren qué elemental. Si yo tomo esta cuerda acá y hago esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el perímetro de la circunferencia. Estamos midiendo la longitud de la circunferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar esta medida y llevarla a una regla. Okay. Previamente medida la longitud de la circunferencia, en este caso 68 centímetros. ¿Qué necesitamos ahora? Su diámetro. El diámetro, recuerden que es la distancia entre dos puntos de la circunferencia. ¿Ok? En este caso sería 21 centímetros. ¿Qué ocurre si nosotros dividimos esas dos longitudes? La longitud de la circunferencia y su diámetro. Vamos a obtener un número muy interesante. Pero es que eso no ocurre solamente con esta circunferencia. Esto ocurre también con esta otra circunferencia. ¿Ok? Si yo necesito medir la longitud de la circunferencia, muy sencillo, hacemos lo mismo. Tomamos una cuerda como esta, ¿verdad?, y medimos su longitud de esta forma. Ok, al tener esto acá, medimos y nos vamos a dar cuenta que en este caso el diámetro de la circunferencia es este que está acá, la longitud de la circunferencia. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a establecer entonces? Una relación de proporcionalidad entre el diámetro, que es este, y esta longitud. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a hacer ahorita, en este momento, en la pizarra. Así que nos vamos a la pizarra para hacer estos cálculos. Y ahí se va a dar origen a un número muy interesante, que por cierto se los adelanto, ese número es irracional, no es racional. Vamos entonces a la pizarra. Visto entonces en forma práctica la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro, allí es que hemos llegado a este número. ¿Qué decíamos de ese número? Que este es un número que tiene infinitas cifras decimales, pero sin periodo. Significa que no sabemos qué número viene a continuación del 9. Mientras la división que estamos haciendo entre la longitud de la circunferencia y el diámetro la aproximemos más, vamos a obtener más cifras, pero nunca se va a repetir el periodo. Nunca va a haber un número que se repita, es decir, que se va a conformar el periodo. Números como pi, números como e. ¿Recuerdan el número e? 2,71, 8, 2, infinitas cifras, son números irracionales. ¿Ok? Y la raíz cuadrada de 2, que es 1,4
1, 4, 2. Todo esto son números irracionales. ¿Ok? Este conjunto numérico es el que vamos a llamar y el conjunto de los números irracionales. Y con lo que vamos a hacer a continuación, para que ustedes vean cómo lograr graficar este número, para ello nos vamos a valer del teorema de Pitágoras. Y eso lo vamos a entender muy fácil, en forma práctica, a continuación. Este señor Pitágoras nos va a permitir ahora representar gráficamente un número irracional. Con Pitágoras y su conocimiento, recuerdan la relación pitagórica, con su conocimiento vamos a poder representar un número irracional, entendiendo ya que pi es un número irracional, e es un número irracional. Muy bien, ahora les voy a preguntar, aquí tenemos 4 polígonos. ¿Cuál de esos 4 polígonos es un triángulo? Muy bien, así es la respuesta. Todos son triángulos. Uno más pequeño que otro, uno de otra forma, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si ahora les pregunto, ¿y cuál de los 4 triángulos es un triángulo rectángulo? Primero tendremos que definir qué es un triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a definirlo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos internos recto, es decir, que tenga un ángulo de 90 grados. Es fácil ver que ninguno de estos 3 ángulos es recto. Igual ocurre acá. Aquí no hay ningún ángulo recto y aquí tampoco. En cambio, fijémonos en este. Si nosotros medimos este ángulo que está acá, nos vamos a dar cuenta que este es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. De este triángulo, con este triángulo nos vamos a quedar para algo muy interesante. Prestemos atención a esta igualdad. Muy bien, ¿qué estamos igualando acá? Una suma, un cuadrado más otro cuadrado igual a un tercer cuadrado. Pero más que eso, estamos sumando este cuadrado que tiene una respectiva área con este cuadrado que tiene una respectiva área y lo estamos igualando a esta área. Si nosotros consideráramos que acá tenemos 9 cuadrados más pequeños de 1 pulgada por lado, aquí tendríamos entonces 9 pulgadas cuadradas y aquí tenemos ¿cuántas? 16. 9 más 16 son, y aquí tenemos ¿cuántas? 25. Entonces fíjense lo que estamos diciendo, esta área más esta área es igual a esta área. Eso es importante para lo que te vamos a explicar a continuación. Hasta el momento entonces tenemos que esto es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este triángulo tiene un ángulo recto, que lo podemos denotar de esta manera. Muy bien. Y que estos son 3 cuadrados. Fíjense lo que hemos hecho. Hemos ubicado estos 3 cuadrados con uno de sus lados, coincidiendo con los 3 lados de ese triángulo. Vamos a llamar a este lado, vamos a llamarlo A. A este le vamos a llamar B y a este C. Muy bien. Estamos claros entonces que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Significa que este cuadrado que está acá tiene área A al cuadrado, porque su lado es A. Este cuadrado que está acá tiene por área B al cuadrado, porque su lado es B. Y este pequeñito que está acá, este cuadrado tiene área C al cuadrado. Este señor del que habíamos hablado hace unos instantes, este señor llegó a esta conclusión demostrándola
demostrando el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la suma de los cuadrados, de las áreas de los cuadrados construidas en los lados de un triángulo rectángulo es igual. Es decir, que si sumamos esta área con esta área, me da esta área. Eso lo vamos a visualizar mejor en la pizarra y por eso vamos hasta allá. Habiendo recordado entonces el famosísimo teorema de Pitágoras, que nos relaciona un triángulo rectángulo con la longitud de sus lados, podemos llegar a esta conclusión entonces, que si tenemos un triángulo con un ángulo recto, el cuadrado construido sobre el lado más largo, que se llama hipotenusa, es igual a esta área que está acá. Vamos a llamarla área 1. Es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los otros dos lados, es decir, sobre los catetos. Vamos a llamarla área 2 y área 3. Muy bien. En otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con esto? Porque precisamente esta relación pitagórica, este teorema de Pitágoras, nos va a permitir representar sobre una recta uno de esos famosos números irracionales. Vamos a representar sobre una recta el número irracional 2. Para ello, sin esto, no lo hubiéramos podido hacer. A continuación, entonces, representamos este número. Bueno, teniendo ya todo armado, teniendo ya que esto es un triángulo rectángulo y que podemos aplicar la relación pitagórica o teorema de Pitágoras, fíjense cómo representar este número irracional que tiene infinitas cifras decimales sobre una recta, sobre la famosa recta real en la cual venimos representando los números. Si nosotros construimos un triángulo isorrectángulo, significa que esta distancia que está acá, que es 1, es la misma distancia que esta que está acá, que es 1. Ese es un triángulo isorrectángulo. ¿Cuánto medirá esta distancia? Aplicamos Pitágoras. Entonces, esta distancia que está aquí sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Esto cuánto da? 1 más 1. ¿Esto cuánto da? 2. Pero este es x al cuadrado, recuerden. Entonces, si x al cuadrado vale 2, ¿cuánto será la longitud de x? Raíz cuadrada de 2. Muy bien. Significa entonces que esta distancia que está aquí es raíz cuadrada de 2, el número que queremos representar. ¿Cómo hacemos entonces para traer esta distancia sobre esta recta? Muy fácil. Fíjense en este compás que voy a usar. Fíjense en este compás que voy a usar. Yo coloco el compás, lo clavo acá, lo abrimos hasta acá, ¿ok? Y hacemos esto. ¿Lo vieron? Con el compás. Ok, acá, ¿sabe quién se encuentra? Raíz cuadrada de 2. Y ya hemos representado un número irracional sobre la recta. ¿Valiéndonos de qué? Valiéndonos del teorema de Pitágoras. ¿Qué tal si para la próxima clase, para el próximo enlace, me averiguan varios números que sean pitagóricos? Por ejemplo, le doy 3, 6, 8 y 10. Verifiquen que son pitagóricos y ustedes me buscan otros más. Nos vemos en el próximo enlace tan importante y tan entretenido como este. Recuerden hacer clic en suscribirte. Muy amable. Gracias.
Si el video te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Eso nos ayudará muchísimo para que el canal siga creciendo. Te ha hablado Edward y te deseo una feliz noche.